Para una persona común, las probabilidades de sobrevivir al Creeper, Jason, Michael Myers, el Depredador o incluso It podrían ser razonables. En algunos casos, incluso solo escapando, cualquier ser humano común podría sobrevivir a estas criaturas. Pero existe un personaje de la ciencia ficción del cual no hay ningún tipo de escape. En la ficción siempre hay una salida dramática, una coincidencia afortunada, un error de cálculo o la inesperada ayuda de un aliado que aparece justo a tiempo. Pero en la vida real, en un entorno donde el guión no está de tu lado, escapar de un Terminator T-800 es una hazaña heroica, estadísticamente improbable y físicamente inviable. En este video te voy a explicar las razones por las cuales te sería imposible sobrevivir a un Terminator T-800. A diferencia de un ser humano, cuya biología evolucionó bajo presiones de supervivencia generalistas como huir, buscar alimento o reproducirse, el T-800 fue creado con un único propósito: rastrear y destruir. Su estructura endoesquelética, hecha de una aleación de titanio reforzada, en algunas versiones con coltán u otros metales de densidad variable, le otorgan tres ventajas imposibles de igualar. Fuerza absoluta. Un T-800 puede levantar, según estimaciones basadas en su estructura mecánica y lo visto en pantalla, unas 6.8 a 12.3 toneladas, sin comprometer su estabilidad. Técnicamente hablamos de una prensa hidráulica móvil. Esto significa que en la vida real, el T-800 puede derribar puertas blindadas, romper cerraduras con la mano, arrancar puertas de automóviles y neutralizar un cuerpo humano con una sola mano. Por lo que sin el guión de tu lado, el T-800 puede derribar cualquier estructura para llegar hasta ti. Un cazador con esta fuerza es un verdugo imparable donde no tendrías lugar alguno para estar a salvo. Y si la fuerza no fuera suficiente, o incluso pudieras ponerte fuera de su alcance para evitar que esta máquina destrozara tu cráneo entre sus manos, debes saber que este asesino tiene una resistencia absoluta. A diferencia de un humano común, el T-800 no experimenta cansancio, fatiga o espasmos musculares. Sus servomecanismos e ingeniería lo hacen rendir al máximo en cada oportunidad necesaria. Puede correr, caminar o luchar durante días manteniendo el mismo rendimiento. Para un humano cuya capacidad de sprint dura segundos y cuya resistencia depende de la glucosa, oxígeno y descanso, esto ya pone la balanza en cero cuando hablamos de intentar escapar. Por lo que tu mayor ventaja será solo ganar algo de tiempo. Pero incluso si pudieras correr o alejarte lo suficientemente de él, hay otro factor que hace que tus probabilidades de supervivencia se reduzcan aún más. Hablamos de la precisión mecánica. El T-800 es una pieza de ingeniería biomecánica que está diseñada para no fallar en sus movimientos. El T-800 puede realizar cálculos balísticos en apenas milisegundos, interpretar información en tiempo real y recoger y comparar datos del ambiente, lugar y condiciones para cumplir con su objetivo. Esta máquina no tropieza, no pierde el equilibrio y no calcula mal las distancias. Equipado con giroscopios internos, sensores de torque y servomecanismos hidráulicos para mantener su compostura y ejecutar tiros complejos o realizar tareas de altísima precisión, esta creación se convierte en una verdadera pesadilla. En un enfrentamiento real, si tú resbalas, puedes morir. Si él resbala, corregirá su postura en apenas milisegundos. Y a este punto, quizá tu mejor opción sea esconderte. Pero debes saber que la visión del T-800 lo convierte en un sistema óptico que hace que cualquier escondite humano sea una ilusión inútil. La visión del T-800 está equipada con un multiespectro simultáneo. Un T-800 es capaz de ver en el espectro visible, infrarrojo térmico, ultravioleta, análisis de formas por LIDAR pasivo, proyección de contornos por inteligencia artificial, reconocimiento facial y seguimiento de movimiento mínimo, como contracciones y lenguaje corporal. Un humano depende solo de dos ojos y un cerebro propenso al estrés. El T-800, en cambio, posee un sistema equivalente a un radar óptico viviente. No importa si corres entre los árboles, si apagas las luces o si te escondes detrás de una pared, el T-800 sabe dónde estás. Puede localizarte por tu calor corporal, por tu respiración, por vibraciones en el suelo y una silueta reconstruida por patrones predictivos para saber precisamente dónde te ocultaste. Pero quizá el factor más terrorífico de esta máquina infernal es su sofisticado algoritmo de predicción de movimientos. Este es un punto subestimado en la ficción. El T-800 no solo ve, sino que anticipa a dónde van sus presas. Esta función opera a través de tu biomecánica, tu ritmo, tu historial motor, si ya te ha observado. Puede estimar rutas de escape con un margen de error minúsculo. Cuando tú corres, estás improvisando, con la esperanza de poder escapar. Cuando él corre, es porque sabe exactamente a dónde vas.
Con acceso a una red de datos ilimitada y capaz de calcular en milisegundos, es muy probable que este exterminador sepa hacia dónde te diriges y ponga una bala en tu trayectoria de escape, sin que tengas oportunidad de siquiera pensarlo. Su software está diseñado para neutralizar objetivos humanos utilizando cálculos imposibles para un cerebro biológico. El T-800 procesa información con la velocidad de un procesador militar cuántico analógico híbrido con capacidad para analizar vectores de movimiento, calcular balística en tiempo real, adaptar estrategias según la conducta humana y usar modelos probabilísticos para predecir decisiones. Mientras tú piensas, ¿corro a la derecha o a la izquierda? ¿Debo ir por aquí o por allá? Él ya calculó todas las rutas posibles, los tiempos de intersección y la trayectoria óptima para interceptarte. ¿Y qué decir de sus incomparables reflejos? El tiempo de reacción de un humano promedio ante estímulos visuales es de 250 milisegundos. El T-800 reacciona en 4 a 8 milisegundos. Incluso si fueras un hombre entrenado, tu cerebro está limitado por la química, los impulsos eléctricos lentos, distracciones, adrenalina y por supuesto el miedo. El T-800 no duda, no teme. Sarah Connor lo describió como algo que no se detiene nunca. Un ser humano necesita dormir, comer, recuperarse. El T-800 no. En su algoritmo existe una sola meta, que cumplirá cabalmente y hará lo imposible para llevar a cabo dicha programación. Dicen que si le pides a una inteligencia artificial que cumpla con determinada tarea, esta hará hasta lo imposible para cumplir con su propósito. El algoritmo del T-800 es único, persistencia absoluta. Esto por sí solo hace la escapatoria humana extremadamente improbable, incluso en condiciones ideales. Pero esto no necesariamente implica que estés totalmente perdido o a la deriva. Aunque formidable, quizá puedas aumentar tus posibilidades de supervivencia si sigues con exactitud los siguientes consejos. Aunque el T-800 tiene capacidades formidables, también tiene limitaciones físicas que pueden, en circunstancias muy específicas, darte una oportunidad. Por ejemplo, un T-800 no puede igualar la velocidad sostenida de un vehículo. Correrá rápido de manera inalcanzable, pero nunca tan rápido como un motor funcionando a plena potencia. Si encuentras un auto encendido, una motocicleta ligera o incluso una camioneta, esa simple diferencia entre tracción mecánica y velocidad puede darte valiosos minutos. No significa que lo pierdas, porque él caminará, observará, calculará y tarde o temprano volverá a encontrarte. Pero ganar tiempo en un escenario así ya es una victoria. Otra ventaja inesperada puede aparecer si logras arrastrarlo hacia terrenos inestables. El peso de su endoesqueleto, entre 150 y 180 kilos de aleación metálica, es su mayor fortaleza. Pero también es su mayor enemigo en superficies como arena profunda, lodo húmedo, madera o escombros sueltos. En esos entornos, la máquina pierde tracción, hunde su peso o simplemente necesita recalcular cada movimiento para no quedar atrapada. Un ser humano más ligero y con un instinto natural para improvisar equilibrio puede aprovechar esos segundos en los que la máquina intenta corregirse a sí misma. Y aunque su cuerpo parece invulnerable, las aleaciones avanzadas no son inmunes a químicos industriales. Meterte en una fábrica, en un taller mecánico o un laboratorio abandonado con productos corrosivos o solventes de alto impacto o incluso químicos criogénicos pueden ralentizar su avance, afectar sus sensores externos o debilitar parcialmente sus partes expuestas del endoesqueleto. Tal vez no lo detengan por completo, pero pueden afectar su rendimiento lo suficiente como para darte un escape momentáneo. La fuerza del T-800 también puede volverse en su contra si logras manipular su entorno. Máquinas industriales, prensas hidráulicas, elevadores de carga, brazos robóticos o compactadores con sistemas que aplican fuerzas masivas y constantes obligarán al T-800 a resistir o empujar contra mecanismos de este tipo, generando una sobrecarga temporal en sus actuadores, una interrupción automática de seguridad o ralentizamiento de sus servomotores, lo que puede ayudarte a retrasarlo o interrumpir su imparable avance. Hay una última posibilidad, la más improbable de todas: un pulso electromagnético. No hablamos del arma militar, sino de accidentes industriales. Acceder a un pulso electromagnético de grado militar sería virtualmente improbable en la vida real si eres una persona común. Pero un pulso lo suficientemente fuerte para interferir por unos segundos con sus sensores puede bloquear internamente al T-800, obligándolo a reiniciar el sistema, dándote la ventaja que incluso por breves instantes puedas huir de este asesino, o quizá incluso, con mucha suerte,
y algo poco probable es dejarlo inoperante. Como podrás observar, algunas de estas ventanas de oportunidad solo retrasan lo inevitable. Podríamos hablar también de las armas de calibre 50 que atraviesan su aleación metálica, pero si somos realistas, la disponibilidad de un calibre de ese tipo y el entrenamiento que requiere hacer uso del mismo es un factor que en la vida real muy pocos pudieran usar a su favor, sobre todo si vives en Latinoamérica, donde no abundan ese tipo de armas, o no al menos de manera accesible para una persona común. Pero quizá todas estas opciones están limitadas cuando el T-800 decide usar un arma de fuego, y de cualquier tipo, pues la persecución deja de ser física y se vuelve balística. Imagina a un tirador experto capaz de disparar sin temblar, corregir retroceso en tiempo real y predecir dónde estará tu cabeza en apenas milisegundos. Ver tu silueta térmica a través del humo o la noche. Eso es un T-800. No hay lugar donde te puedas ocultar de su habilidad para cazarte. Incluso un humano armado enfrentaría 3 desventajas contra él, y el terreno con un arma contra él no sería nada equilibrado. No puedes atravesar su blindaje de manera fácil. Como ya dijimos, el T-800 está diseñado para resistir calibres comunes, impactos cinéticos, golpes contundentes y explosiones cercanas. Con armas de fuego convencionales, tu probabilidad de detenerlo es casi nula. Sin embargo, un T-800 con un arma de fuego, por muy sencilla que sea, se convierte en una verdadera pesadilla. Puede apuntar a tu tibia para romperla, puede apuntar a tu pelvis para colapsar tu movilidad, o a tus hombros para evitar que escales o abras puertas, hasta que puede estar lo suficientemente cerca para aniquilarte de ser necesario. Pues recuerda que también puede hacerlo a la distancia. La posibilidad de supervivencia en un escenario realista es virtualmente imposible. La probabilidad de sobrevivir más de 24 horas a una persecución directa y activa por un T-800 oscila entre 0.3 y 2% dependiendo del entorno, solo si tienes entrenamiento, conocimiento del terreno y una suerte extrema, es decir, casi imposible. El poder del guión existe porque la historia necesita de héroes, pero en un mundo sin guión solo queda la realidad, y en la realidad un T-800 se aniquilaría. Pero si conoces alguna forma en la que pudieras vencer a este asesino, déjamelo saber en los comentarios porque estaré encantado de leerte.